Antes que nada, no quiero parecer grosero, pero nosotros no somos dignos. No. No tenemos ninguna dignidad. El Señor me amó Primero. y en Cristo me reviste de su Dignidad. Bueno. La mía no existe. No. Por eso, el mensaje de hoy ni siquiera es un mensaje mío. Le traigo un mensaje de 1800. Se lo dije el otro día. Un mensaje de 1800, escrito de un predicador de 1800. Revestidos del Señor Jesucristo. Yo no puedo mostrar nada delante de Dios porque mis frutos no son dignos. Mis obras no son dignas. Dice Isaías, son trapo de inmundicia. Lo que yo creo ser, o hay hombres que dicen ser grandes, y no son nada. Ahora vamos a leer algo que dejó escrito un hombre en 1860 y pico, 1800, no sé si 60, porque creo que murió a los 59 años, ni siquiera llegó a los 60. Pero murió predicando el Evangelio. Un día les conté cómo había llegado a los pies de Cristo. Y algún día, si Dios lo permite, me gustaría que viéramos la película sobre la historia de él. Es una biografía muy bien contada, muy buena. ¿Amén? Amén. Pero tenemos que ser revestidos de Cristo. Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano, porque es nuestro hermano, considerado el príncipe de los predicadores en su tiempo, pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, Él es nuestro hermano. Y si ustedes lo aprenden a conocer a través de sus escritos, van a ver que Él no se cree nada. Al contrario, dice, porque de mí no pueden apreciar nada bueno, pero tienen que aprender a revestirse de Cristo. Vamos a leer esta prédica, se la voy a leer. Les voy a leer los pasajes que marqué ahí y después les voy a leer la prédica. ¿Amén? Amén. Romanos 13, versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses, capítulo 3, del verso 9 al 15 dice lo siguiente, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tiene que ver con lo del otro día, conocimiento. ¿Cómo se va a ir renovando nuestro ser? En el conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Amén. Ahora les voy a leer lo que Carlos Spurgeon, acá tengo la fecha, nació en 1834, murió en 1892. 58 años tenía cuando murió. Vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Vamos a leer esta prédica para después compartir la cena del Señor. Dice así Carlos Spurgeon, para poder revestirnos exteriormente de Cristo es necesario primero conocerle interiormente. Cristo debe de ser recibido en el corazón por fe antes de poder manifestarse en la vida por la santidad. Para que nos alumbre la linterna hay que encender la vela que está dentro. Luego, sin esfuerzo, la luz se difunde y alumbra a los hombres.
Hermanos míos, si habéis recibido a Cristo, no ocultéis nunca vuestro amor por Él. Y si creéis que Él es la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27, portaos de tal manera que todo el mundo pueda ver que Él es la gloria de vuestra esperanza. Como la fuente de vuestra vida interior está escondida en Cristo Jesús, que la pureza de vuestra vida diaria proceda igualmente de Él. Que lo exterior y visible sea inspirado por lo interior y lo invisible, de suerte que el mundo no pueda negar que eres hijo del día. No basta que sea Cristo vuestro alimento, el pan que sostiene al hombre interior. Es también necesario que sea el vestido que cubre al hombre exterior. Revestidos del Señor Jesucristo. Expresión admirable. Qué condescendencia de parte del Maestro el haber permitido a su apóstol emplear tal lenguaje. Es indudable que Pablo expresó el pensamiento del Espíritu Santo. Ojalá que el mismo Espíritu nos ayude a comprender su verdadero sentido. Nosotros todos necesitamos un vestido divino. Tal es la solemne verdad que se deduce de este texto. El apóstol no dice, procurad vivir cerca del Señor. No, él dice, revestíos del Señor Jesucristo. Es decir, que sea Él el vestido de nuestra vida. Un hombre toma su bastón para el viaje o su espada para la guerra. Luego, cuando vuelve a su casa, los deja. Pero el cristiano, en todo tiempo tiene que estar vestido del Señor Jesucristo y debe ser de tal manera revestido de Él que se confunda con Cristo y que Cristo sea identificado con su persona. Al aceptar a Cristo como Salvador, el creyente cumple con esta exhortación en un sentido parcial. Él se reviste de Cristo como de un manto de justicia. Es una muy hermosa figura de la obra o del oficio de la fe. La fe halla a la humanidad en un estado de vergonzosa desnudez, y viendo que la justicia de Dios en Cristo es el manto que le hace falta, nos cubre con él. Por la fe, el hombre cubre su flaqueza con la fuerza de Cristo, su pecado con la expiación, sus defectos con la perfección, su locura con la fuerza de Cristo. Su locura con la sabiduría, su muerte con la vida de Cristo, sus fluctuaciones con la constancia de Cristo. Por la fe se puede decir que el hombre desaparece en Cristo Jesús. De suerte no se le ve más, sino en Cristo. La justicia de Dios en Cristo no solamente nos es imputada, sino que nos pertenece, porque Cristo es nuestro. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice el apóstol Pablo en Romanos. Al creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo, soy justificado delante de Él, aunque todavía injusto por naturaleza. Las riquezas de Dios en Cristo Jesús vienen a ser mías desde el momento en que soy hecho hijo de Dios por la fe en su nombre. Amén. Como cantábamos recién. Soy hecho hijo de Dios. Y Él me dice, vení, sentate a la mesa conmigo. Tu comunión conmigo es eterna. Pero las palabras que vamos a meditar no se refieren a este asunto, pues el apóstol en este pasaje no trata de la doctrina de la justificación, sino de la santificación. La exhortación que en este pasaje que estudiamos se dirige a los que ya son justificados y son adoptados hijos de Dios. Se dirige pues a nosotros, hermanos míos, que habéis sido lavados por la sangre de Cristo y justificados por su gracia. Vosotros debéis revestiros del Señor Jesucristo cada día. No le está hablando a los inconversos, está hablando a los conversos, a los que creyeron, a los que ya somos hijos. Continuamente, cada día, para santificación de nuestra vida y para la gloria de Dios. En otras palabras, para que la santidad de Cristo sea reproducida en nuestra conducta diaria. Punto 1. ¿A quién debemos ir para obtener la vestidura que nos falta? Amados, para todo lo que se relaciona con nuestras necesidades, no hay más que una respuesta. Id a Jesús y lo obtendréis todo. Amén. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. 1 Corintios 1:30.
Puesto que hallamos en Cristo el perdón y la justificación, no podemos ir a otro para obtener la santificación. Habiendo comenzado con Jesús, debemos seguir con Él hasta el fin. Además, ¿qué podemos desear que Él sea incapaz de darnos? Sus riquezas son inescrutables. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y Él está pronto a darnos de su plenitud, gracia por gracia. El cristiano puede estar seguro, pues, que durante su viaje a través del desierto de la vida hasta que llegue a la vista del mar de cristal, que está delante del trono de Dios, no experimentará necesidad alguna que no tenga plena satisfacción en Cristo. Si me preguntan, ¿en dónde puedo yo procurarme una vestidura digna de los atrios del Señor? Una armadura que me proteja de las acechanzas del enemigo, un manto real que corresponda con mi oficio de rey y sacerdote. A todo eso yo responderé, vestidos del Señor Jesucristo. Todo lo que os necesario les será dado en Él. ¿Es un modelo de lo que queréis? No lo busquéis sino en la persona de Jesucristo. No se nos manda que imitemos a fulano, a mengano o a sutano, por cristianos que sean, si no se nos dice revestidos del Señor Jesucristo. Ni más ni menos. El modelo del cristiano es su Salvador. A menudo nos inclinamos a colocar ante nosotros a un hombre notable por su piedad o su filantropía, a quien procuramos imitar. Este método puede sin duda tener algo bueno, pero también puede producir algo mucho y muy malo. En el más excelente de nuestros hermanos siempre habrá defectos. Y como tenemos la doble tendencia de tomar los defectos por virtudes y de rebajar las virtudes hasta convertirlas en defectos, podemos sacar muy tristes resultados, aun cuando sean muy buenas nuestras intenciones. Hermano mío, si sigues a Jesús, no te extraviarás. Pon tus pies en las huellas de sus pasos y estarás seguro de no resbalar. Según la medida de la gracia que nos es dada, andemos por el mundo como Cristo mismo anduvo. Cualesquiera que sean las circunstancias en que te encuentres, no busques otro ejemplo que el de tu maestro. Puedes consultarle como un oráculo infalible. No preguntes cuáles son las costumbres de los que te rodean. El camino ancho fue frecuentado por multitudes, no es el que te conviene a ti. No preguntes, ¿qué hace la gente distinguida? ¿Qué te importa? No es a los grandes de la tierra quienes debes imitar, es a aquel que es el mayor de todos. Y notad, mis hermanos, que este precepto, vestidos del Señor Jesucristo, se aplica a cada uno de nosotros, sea cual fuere el lugar que ocupemos en la vida. ¿Soy comerciante? No tengo que conformarme con los métodos empleados por otros comerciantes en sus negocios, sino que debo preguntarme, ¿cómo quiere el Señor que yo dirija los míos? ¿Soy estudiante? No me interesa saber lo que piensan mis compañeros de la religión. Que digan ellos lo que quieran, yo debo servir al Señor. Cualquiera que sea el medio en el que se desenvuelva mi vida, sea en el círculo de la familia o en el de las relaciones sociales, el mundo de los negocios o el de las letras, debo revestirme del Señor Jesucristo. Y cuando me encuentro en perplejidad acerca de la senda que debo seguir, solo tengo que preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y luego seguir su ejemplo. Jamás debo permitirme hacer lo que mi conciencia me dice que mi Salvador no haría. Pero, si según sus enseñanzas, su espíritu y sus acciones me parece que Él hubiera obrado de tal manera, yo, sin vacilar, debo conformar mi conducta con la suya. No es al filósofo popular, ni al político, ni al sacerdote, ni al héroe del día a quien debo tomar por modelo. Es al mismo Señor Jesús y es por su vida que debo moldear la mía. Pero no nos basta tener un modelo. Necesitamos un móvil activo y potente que nos aliente a imitar ese modelo. Es necesario que estemos ceñidos de celo, de amor y de un santo entusiasmo para proseguir al blanco, es decir, a la santificación de nuestras almas. Lleguemos al Señor Jesús y Él nos dará el vigor que nos falta. Muchos son los que acuden a Moisés, presten atención, esperando hallar ayuda para el cumplimiento del deber, en los truenos del Sinaí. Los tales piensan emplear su vida haciendo
el bien, y así se ponen debajo de la ley, y vuelven la espalda a la gracia. No es por temor del castigo ni por la esperanza de un sueldo que los cristianos sirven al Dios viviente, sino se revisten de Cristo, y el amor de Cristo les constriñe. He aquí la fuente de la verdadera santidad. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una fuerza mayor que la de la ley se apodera del creyente, quien sirve a Dios no como el criado, no por un sueldo, sino como un hijo que estima y ama a su padre. El móvil del creyente es la gratitud para con aquel que le redimió con su preciosa sangre. Jesús fue revestido de nuestros pecados y es por esto que nosotros queremos ser revestidos de su santidad. Amados oyentes, os suplico que no busquéis en las pendientes ásperas del Sinaí el estímulo a la santidad. Id antes al Calvario, a la cruz, y templad vuestras almas en la contemplación de la santa víctima. Revestíos del Señor Jesucristo, compenetrados de su gran amor, inflamados de amor para con Él, será vuestra felicidad hacer su voluntad, y estaréis prestos a vivir o a morir, a obrar o a sufrir. ¿Será necesario que lo diga yo? Jamás debe uno hacer el bien con objeto de obtener la aprobación de los hombres. Muy débil es la vida que se sostiene solo por el soplo de los hombres. Los discípulos de Jesús no deben ser esclavos de los hombres. No deben temblar bajo la censura de sus semejantes. El deseo de ser alabado y el temor de ser censurado son móviles bajos. Son indignos del hombre que pertenece a Cristo. El servidor del Señor Jesucristo no puede hacerse siervo de los hombres. La gloria de su Maestro es su pasión. Todo lo demás es sin importancia. Vestíos del Señor Jesucristo. Creo que estas palabras significan también que Jesucristo sea vuestra fuerza. Aunque Hijo de Dios, salvado y vivificado por el Espíritu, el cristiano no tiene la fuerza de cumplir su celeste vocación si no les da de arriba. Muy amados, llegaos a Jesús y Él los hará fuertes. Guardaos de decir o de pensar. Guardaos de decir o de pensar. Haré bien porque estoy resuelto a hacerlo. Soy hombre de fuerte voluntad. No cederé a esta tentación, pues sé que la puedo resistir. He resuelto andar por el camino estrecho y no hay peligro que me aparte de él. Cuidado, mi hermano, si tienes tanta confianza en ti mismo, bien pronto descubrirás que no eres sino una caña quebrada. Gloria a Dios. Las caídas y los defectos siguen de cerca a la soberbia. Ten cuidado de no confiar demasiado en la experiencia ganada. No digas en tu corazón, soy hombre de experiencia. No caen en las trampas en las que se enredan los jóvenes y los inexpertos. He perseverado durante tantos años en el bien que puedo ahora considerarme fuera de peligro. Me parece imposible que yo me extravíe. Querido oyente, lejos de ser imposible, ya estás extraviado. El momento en que el hombre declara que no puede caerse, ya está caído, habiendo perdido la humildad y la prudencia. Tienes el vértigo, mi hermano, y cuando la cabeza comienza a dar vueltas, los pies no permanecen muy firmes. La soberbia secreta es madre de los pecados visibles. Que Cristo y no tus experiencias ni tu prudencia sean tu fuerza. Revestíos día por día del Señor Jesús y no queráis hacer con los harapos del pasado la vestidura del porvenir. Que vuestras provisiones espirituales sean siempre frescas. Que vuestra actividad y vuestra santidad procedan solo de Jesucristo. No fiéis en vuestras resoluciones, ni en vuestras promesas, ni en vuestros principios, ni en vuestras oraciones. Descansad únicamente en Cristo como la fuerza de vuestra vida. Amén. Amén. Pero nuestro texto todavía tiene una aplicación más amplia. Revestíos del Señor Jesucristo. Quiere decir, evidentemente, revestíos de la perfección. Luego me propongo enumerar algunas de las virtudes y gracias que brillan en el carácter del Señor Jesús y que deben ser halladas también en sus discípulos. Pero notad, os ruego que nuestro texto no dice revestíos de tal virtud o de tal cualidad, sino revestíos del mismo Señor Jesús.
Es el mismo con toda su perfección, quien debe ser nuestro adorno. Todas nuestras miserias deben ser cubiertas de todas sus perfecciones. No solamente su humildad o su dulzura o su amor o su celo es lo que debemos imitar. Es su completa santidad. Hermanos míos, procurad vivir en una comunicación tan íntima con Cristo que su personalidad sea, por así decirlo, reproducida en nosotros. Si nos revestimos de Cristo, nuestra vida será escondida en Él. Ya no viviremos nosotros, sino que Él vivirá en nosotros. Como dijo el apóstol. ¿Qué dijo el apóstol? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando el apóstol nos dice revestidos del Señor Jesucristo, es como si nos dijera que se esconda vuestra personalidad bajo la personalidad del Señor Jesucristo. Que vuestra voluntad sea conformada con la suya, que vuestra vida sea animada con su espíritu, compenetrada con su dulzura, impregnada de su amor, en una palabra, que vuestro ser moral sea revestido del Señor Jesús, como vuestro cuerpo de vuestra ropa. ¡Qué admirable precepto! Quiera Dios concedernos que lo practiquemos. Es la voluntad de Dios que, a medida que progresemos en la vida, seamos cada vez más semejantes a Jesús, cumpliéndose así el designio del que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su amado Hijo. Amén. Esta vestidura es universal. Es para niños, para adolescentes, para gente grande, para ancianos. Todos se pueden poner esa vestidura, se adapta a todos los cuerpos. Revestidos del Señor Jesucristo. No tenemos que confiarnos en nosotros mismos, tenemos que conocer las Escrituras. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta está después de la coma. Yo, el Señor. Él conoce nuestro corazón y Él nos dice a través de Pablo, revestíos del Señor Jesucristo, para que todas tus miserias sean cubiertas, para que Dios pueda tomarte y llevarte y sentarte a la mesa. Amén. Tenemos títulos aplicados a Jesús. El Señor, Jesús, el Cristo. Este triple carácter que debemos revestirnos de Él. Nos tenemos que revestir en 3 áreas de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Acordaos de que sobre todo Él es nuestro Señor y Maestro. Sed vosotros sus servidores en todo, poniendo a su servicio todo lo que tenéis y lo que sois, reconociendo con gozo que Él ha adquirido sobre vosotros derechos absolutos e imprescriptibles. Como Pablo mismo, consideraos esclavos de Cristo, consagrados para siempre a su causa, hallando en su servicio la vida y la libertad. Que la santidad del Señor se extienda como un manto que cubra nuestra naturaleza pecaminosa. Revestidos también de Jesús. Primero nos revestimos del Señor. Nos hacemos esclavos de Él. Ahora nos vamos a revestir de Jesús. Porque también necesitamos un Salvador. Y también tenemos que revestirnos del Hijo de Dios en su carácter de Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Jesús fue ungido como profeta, como sacerdote y como rey. Un triple oficio. Felices los que toman a Jesús por su profeta y que aceptan sus enseñanzas como su credo. Tengo fe en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo, mi profeta, es su autor. Me basta este razonamiento, no tengo nada que objetar ni criticar. Cristo habló y su autoridad soberana es para mí el fin de toda polémica. Lo que Cristo dijo en su palabra ya está, no se rechaza, no se cuestiona. La discusión termina allí donde Cristo comienza. Revestidos de Él como vuestro sacerdote.
nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras manchas. ¿Para qué? Revestidos de él como sacerdote podemos llegar sin temor alguno al trono de la gracia por medio de aquel mediador que tomó sobre sí nuestras iniquidades y nos ha revestido de sus méritos y nos reconcilió con Dios. ¿Qué teméis? Por la fe sois unidos a nuestro soberano sacerdote y somos cubiertos con su sacrificio expiatorio, esto es, su sangre. Nuestro Señor Jesucristo también fue ungido como Rey. Revestíos de Él en su suprema majestad, sometiéndole todos vuestros pensamientos, todos vuestros deseos, toda vuestra voluntad. Dejemos que Él se siente sobre el trono de nuestro corazón, que nuestras acciones y nuestra vida práctica sean sometidas a su autoridad real y hallaréis así la santidad. Es lo que hemos estado leyendo, es lo que hemos estado aprendiendo. Si yo hago lo que Él me dice, si yo obedezco sus mandatos, voy a ser santo. Pero si yo camino conforme a mi parecer, todavía no nació en mí el Señor. Todavía no me terminó de alumbrar la luz de su amanecer. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, todavía no les amaneció. Y hay muchos que predican una Biblia que no está en la Biblia, porque la hacen conforme a sus corazones, entenebrecidos, que lo único que hacen es soltar herejías. Gloria a Dios. En Colosenses 3, del 12 al 14, el apóstol nos conduce al ropero cristiano. ¿Qué es lo que dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad. Me dice de qué me tengo que revestir. ¿Cuáles tienen que ser las prendas que tiene que llevar mi vida? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Para qué paciencia? Para soportarnos unos a otros y perdonarnos los unos a los otros, si alguien tuviera queja. Y de la manera que Cristo nos perdonó, también hacerlo nosotros. Bendito es el Señor. En este pasaje el apóstol nos conduce al ropero cristiano y nos muestra su contenido. Vestíos, nos dice. Estas vestiduras deben usarse, ninguna de ellas debe de dejarse para que junte polilla. Es necesario que nos vistamos de todas las virtudes cristianas que Dios ha preparado. La verdadera religión debe ser de uso diario. El cristiano no reserva nada, se sirve de todas sus riquezas en Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad. ¿Qué cosas preciosas son estas? La misericordia y la bondad. ¿Qué vestiduras, mejor dicho, qué adornos son ellas? ¿Te has revestido de ellas, hermano mío? ¿Has reflexionado que tú debes ser tan misericordioso y tan benigno, tan tierno y tan compasivo con tus semejantes como lo fue el mismo Señor Jesucristo? ¿Lo has alcanzado? ¿Te esfuerzas por alcanzarlo? Vestido de mansedumbre, de humildad, vestiduras igualmente preciosas, pero poco apreciadas por el mundo. La altivez de espíritu está mucho más de moda. Los adornos del orgullo son más estimados. Qué grandes señores parecen ser estos cristianos. En verdad, parece que el siervo es mayor que su señor. Entre los que hacen profesión de grande piedad, ¿cuántos hay que se portan desdeñosamente con los pequeños? ¿Es así? Pregunto, ¿cómo te vistes del Señor Jesús? Enséñame, si puedes, una sola palabra del Señor Jesús que indique insolencia o arrogancia. No. Jesús no oprime ni tiraniza a nadie. Él siempre fue humilde y lleno de gracia. El Maestro de todos, el Señor de señores. ¿Qué pues debemos ser nosotros que no sea el Maestro? ¿Qué pues debemos ser nosotros que no somos dignos de desatar la correa de sus zapatos? Querido hermano, si tienes mal genio, si eres de naturaleza imperioso y duro, te ruego con insistencia, vestidos del Señor Jesús.
Sí, hermanos, luchad contra vuestro mal humor, procurad ser semejantes al Maestro, que era manso y humilde de corazón. 2 virtudes más, la tolerancia y la paciencia. Muchos cristianos carecen de paciencia en el trato con los semejantes. ¿Cómo pueden esperar que Dios la tenga con ellos? Si no se hace todo a su gusto, se encolerizan. La verdad, estos hombres son egoístas, obstinados, iracundos, susceptibles. Si son cristianos, son muy desgraciados, y les aconsejo que se vista del Señor Jesucristo lo más pronto posible para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Nuestro Señor estaba siempre lleno de tolerancia. Debemos ser pacientes aun cuando hayamos sido víctimas de grandes injusticias. Más vale sufrir que devolver mal por mal. Sigue el apóstol diciendo, perdonándoos los unos a los otros, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿No es evidente que tal enseñanza viene del cielo? Pues tratemos de ponerla por obra. Vestidos del Espíritu de Cristo, y vuestra lengua no soltará palabras tan amargas. Vestidos de su amor, y vuestro corazón no abrigará sentimientos tan desapacibles. Que vuestra alma se llene de su santidad, y de buena gana perdonaréis, no 7 veces, sino 70 veces 7. Sobre todas estas cosas, vestidos con el vínculo del amor. El amor, la caridad, es en efecto el cinturón que mantiene en su respectivo lugar cada pieza de nuestra vestidura espiritual. El amor, qué precioso y divino cinturón. ¿Poseemos este tesoro? Nuestro bautismo, nuestra consagración a Dios tienen muy poco valor si nuestras animosidades no han sido sepultadas con el viejo hombre. Todos nosotros, desgraciadamente, quedamos por nuestros defectos, pero Dios nos conceda, por lo menos, que seamos llenos de amor para con nuestro Señor Jesús y para con nuestros semejantes. Por fin, el apóstol concluye, la paz de Dios gobierne sus corazones y sed agradecidos. La gratitud es una virtud muy rara, casi está desterrada de este mundo. Pero bienaventurada el alma que está en plena posesión de sí mismo, siempre tranquila y reposada. Tal es el estado de Jesucristo. Por lo tanto, si deseamos ser semejantes a Él, vistámonos de su paz. Él no estuvo jamás agitado, ni sobreexcitado, ni contrariado. Jamás se quejaba ni envidiaba la suerte de otros. Luego, no experimentaba disgustos ni provocaciones, más de lo que nosotros podamos adivinar. No tuvo ningún motivo para entristecerse o angustiarse, 1000 veces más que todos nosotros juntos. Sin embargo, no permitía que las cosas exteriores le inquietasen. Conservaba siempre una calma majestuosa y divina. El Señor quiere que nosotros seamos revestidos de la misma disposición. Él nos dejó su paz y quiso que su gozo fuese cumplido en nosotros. Él desea que la paz de Dios guarde nuestro corazón y nuestro entendimiento contra las acechanzas del adversario. Quiere que todos los hijos de Dios sean fuertes y tranquilos. Fuertes porque son tranquilos, tranquilos porque son fuertes. Y por sobre todas las cosas, sed agradecidos. Así dice el Señor. El motivo de la cena del Señor tiene también que ver con la vestidura, porque dentro de estas virtudes el Señor dice que tenemos que esperarnos unos a otros en la cena del Señor. Ojalá nuestros hermanos reconsideraran perdonar. Nosotros también tenemos que reconsiderarlo. Perdonar. Vestirnos de Cristo significa amar como Cristo amó, caminar como Cristo caminó, perdonar como Cristo perdonó. Para poder ser santos como Él es santo. El Señor repite a cada rato en la Escritura, a través de sus apóstoles, a través de los profetas, sed santos porque yo soy santo. En mi capacidad humana es imposible ser santo, pero si me revisto de Él, voy a poder vivir su santidad, porque su santidad me va a dar las fuerzas que yo necesito para vencer y dominar la carne. Los deseos de la carne no tienen que ser satisfechos.
hay una partecita que no la leí, pero hay algunos cristianos que dicen, pero yo me deprimo muy fácil. Y por lo tanto, bendito es el nombre del Señor. No hay que tener indulgencia con la carne, no hay que disculparla. Cristo me ha perdonado, pero tengo mal genio y no puedo librarme de ello. Amigo, al mostrar semejante tolerancia o indulgencia con el enemigo de tu alma, ¿qué estás haciendo sino satisfacer la carne? Otro dice, soy muy propenso al desaliento y por lo tanto me es imposible regocijarme en el Señor como quisiera. Razonamiento muy mal fundado. El desaliento viene de la incredulidad. Y en vez de halagar al mayor de los pecados, debes arrojarlo de tu corazón sin demora. En cuanto a mí, dice un tercero, soy por naturaleza muy alegre. Un poco de placer mundano me es necesario. Juego peligroso. Estás haciendo precisamente lo que el apóstol prohíbe. Estás halagando la carne para satisfacer sus deseos. Cuidado. Si invitas al diablo a tu casa, tenés que saber que ciertísimamente muy pronto él se hará dueño de ella. Cristianos, hermanos míos, tratad a vuestros enemigos espirituales como los israelitas trataron a los cananeos. No debéis darles cuartel, exterminadlos, romped sus ídolos y derribad sus altares. No le deis tregua al pecado ni por un día, ni por una hora, ni por un minuto. Que vuestra obediencia sea sin interrupción. No digáis en vuestro corazón, mi conducta es como regla tan correcta, tan ejemplar, que una vez al año en una reunión familiar puedo permitirme ciertas libertades. Luego, cometer el pecado es, en tu opinión, tomar cierta libertad. Muy al contrario, el pecado es la peor esclavitud. Y si el yugo del pecado no te parece pesado, es porque en el fondo de tu corazón ocultas todavía amor por el pecado. Si lo escuchaba en ese momento me muero. ¿Por qué nos tomamos tantas libertades? Somos tan livianos para tomar el Evangelio. Y estos hombres provocaron un avivamiento en su tiempo. Hicieron que muchísimos se arrepintieran, que muchísimos vinieran a los pies de Cristo. Y hoy si no tenés humo, luces de colores, el Espíritu Santo no está en la congregación. Y si el Espíritu Santo no tiene que estar en la congregación, el Espíritu Santo tiene que estar en nuestros corazones. Amén. No en el lugar a donde voy. Cantamos canciones que dicen, Señor, visítanos con tu presencia. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Qué estamos cantando? Yo voy a cuidar de tu presencia. El Espíritu Santo está, como dicen ahora muchos, 24/7 en tu vida. O sea, 24 horas, 7 días a la semana. Cristo está en tu vida. Eso sí lo tomaste como Señor y Salvador. Eso sí crees en Él. Pero no puedo con mi genio. Entonces, reconsidera, andar los pies de la cruz, arrodillarte a la cruz, como dijo Spurgeon, contemplar la santa víctima, contemplar Cristo ahí colgado de la cruz, pagando por tus pecados, pagando por tus iniquidades, por tus tristezas, por tus dolores, por tus tibiezas. Él ahí estuvo colgado para pagar por nuestro pecado. Y nosotros nos cuesta revestirnos de Cristo porque no queremos perdonar, o porque no queremos ser o aparentar ser débiles. Porque, pero si yo voy y le pido perdón, va a pensar que yo soy un débil, o que no tengo personalidad, o que necesito sí o sí de Él. No, el Señor te está diciendo perdonar.
para que yo pueda perdonarte es necesario que perdones. Ahí se ve el poder del Espíritu Santo en mi vida. Si yo lo dejo obrar, si yo cedo mi lugar, si yo me bajo del trono, voy a poder, yo no voy a poder, mejor dicho, Él va a poder tomar posesión de mi vida y revestirme de su gracia, revestirme de su poder, de su amabilidad, de su amor. Yo no puedo, pero Él sí puede. A veces nosotros dejamos que, y decimos muchas veces y nos convencemos de que el Señor no entra por la fuerza. No, no entró por la fuerza. Él vino, llamó, golpeó y le abrimos y lo recibimos. Pero en un momento el Señor nos dice, ¿cuándo vas a hacer lo que yo te mando? Luis, se pasa el tiempo. ¿Cuándo vas a hacer lo que te dije que hicieras? Luis, el tiempo. Tu tiempo no es como el mío. Yo soy eterno, pero vos tenés un tiempo. Se te pasa el tiempo, Luis. En un momento el Señor va a decir, ¿no lo querés hacer? Y lo va a hacer Él. ¿Entienden lo que les digo? No puedo dejar de fumar. Él va a hacer que yo deje de fumar. No puedo dejar de tomar. Él lo va a hacer. Porque aunque Él es todo un caballero, no es una persona que entra arrebatado y hace lo que quiere, sino que aún nos ama. Y nos ama de tal manera que no nos apura, pero llega el momento que tienen que hacerse las cosas. Y las cosas son para la gloria de Él. Paso por situaciones, pero son para la gloria de Él. Estoy con una necesidad, yo sé que es para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque a lo largo después me voy a dar cuenta de todo lo que fui amado. Cuando Él venga, voy a conocer como fui conocido. Lo voy a conocer en su totalidad, voy a ver de su grande amor. Por eso lo voy a alabar y lo voy a bendecir por la eternidad. Amén. Vamos a orar y vamos a pasar a la cena del Señor. Bendito Padre Celestial, esto que compartimos, Señor, que escribió tu siervo Carlos Spurgeon, sea útil para nosotros. Que podamos tomar esta enseñanza, Señor, y aprender que nada podemos lograr por nosotros, sino el hecho de revestirnos de Cristo nos da la posibilidad, Señor, de aumentar en nosotros su santidad. Porque no es por lo que hagamos nosotros, sino lo que Él hizo. Nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros yerros son cubiertos por sus perfecciones. Nuestra falta de amor con su gran amor. Nuestra falta de sabiduría con su gran sabiduría. Nuestra falta de perdón con su eterno perdón. Por eso, Señor, venimos delante de ti. Para que tú hagas en nosotros tu voluntad y no sea hecha la nuestra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.